Muy buenas noches, bienvenidos a esta nueva columna de opinión. Hoy día, lunes 17 de agosto de 2020, el país pareciera estar sumido de nuevo en los debates post-pandemia y en cómo vamos a organizarnos. Pareciera de alguna forma que persisten los debates un poco cotidianos, un poco de corto alcance, de si el problema se produce por la mala planificación, o si el problema se produce porque la gente es porfiada. Más allá de eso, eh, esta situación hipotética, y aunque pueda ser reversible, de terminar con las medidas de confinamiento, abre el panorama para pensar en lo que viene, y que es una cuestión que probablemente en las instituciones más formales, a nivel de gobierno, de partidos y de la sociedad civil organizada en general, ya se viene pensando desde antes. Y es que hoy, 17 de agosto de 2020, estamos a 69 días del plebiscito constituyente. Y eso es un periodo muy breve. De hecho, ya pronto, antes de que termine este mes de agosto, va a comenzar el periodo de propaganda y de campaña de las distintas opciones del plebiscito. Y digo que las instituciones más formales se han estado preparando para esto porque desde el gobierno, y es una cuestión que ya hemos esbozado antes, los cambios que se han producido en el gabinete apuntan a ordenar la casa, a replegarse hacia posiciones más seguras, hablando en términos, usando tal vez las metáforas más militares o de estrategia, a fin de poder enfrentar lo que viene de la mejor manera posible. Recordemos que el gobierno movió piezas importantes desde el Congreso para el equipo de gobierno en el último cambio ministerial, sacando al senador Víctor Pérez, al senador Alamán, sacando a los diputados Belolio y Desbordes para ubicarlos en ministerios. Esta táctica de replegarse, de ordenar la casa, no es nueva y habitualmente se utiliza cuando el panorama no es muy auspicioso, nuevamente utilizando esta metáfora un poco de guerra y de confrontación. Lo curioso, y es una cuestión interesante de analizar, me parece, es que en nuestra comuna pareciera estar ocurriendo algo similar, ¿no? Con la salvedad de que en nuestra comuna la situación está cruzada y está determinada en gran medida por el sensible fallecimiento del alcalde electo en las últimas elecciones, don Nelson Orellana, y su posterior sucesión por parte de la señora Eva Burto. Desde que asumió nuestra alcaldesa, la primera mujer que ocupa la primera magistratura en la comuna, se han estado ocurriendo y han estado produciéndose una serie de cambios a nivel de la administración municipal, desde el propio administrador municipal, pasando por cambios en un área muy sensible que tiene directa relación con la gente, como es la corporación municipal, y a partir de la corporación municipal también en las direcciones de educación, de salud eh, y de algunas instancias de atención de salud como el CEFAM. Recordemos, para entregar más elementos sobre esto, que el año pasado salió un informe de la Contraloría General de la República que indicaba que en la Corporación Municipal de Tiltil habían irregularidades. Un informe bastante extenso, en que se detallaban ahí particularmente los montos, pero eran montos considerables de dinero que no habían podido ser justificados su destino ni su gasto. Y la pregunta que surge acá es, ¿cuál es el objetivo de hacer estos cambios? Quisiéramos, y quisiera yo esperar, quisiera yo creer también que los cambios tienen por objetivo mejorar la función
mejorar la gestión de la corporación municipal en lo que queda de mandato, a fin de poder subsanar de alguna manera los déficits que existen con respecto al trabajo y al trabajo que se está haciendo, a las deudas que existen, entre otros, con los profesores de la comuna, y sobre todo con respecto al manejo de las platas y la eventual recuperación de los montos que quedaron ahí sin justificar. Sin embargo, cabe la otra posibilidad, y esto lo empato un poco con la situación a nivel nacional, de que tanto el gobierno nacional como el gobierno comunal están replegándose hacia posiciones un poco más seguras para enfrentar de mejor manera un escenario que se anuncia adverso de cara al plebiscito constitucional, que va a ser, entre otras cosas, la primera prueba que va a tener que enfrentar este gobierno de aquí al término del mandato, ante la eventualidad de que sí termine ese mandato. Cuestión que pareciera no ser tan clara, porque si bien en Chile existen condiciones más o menos determinadas para revocar el mandato de un presidente, o al menos anular el mandato de un presidente, pareciera también más o menos claro que no existen las condiciones y la correlación de fuerzas necesarias para que las fuerzas que busquen ese objetivo puedan lograr. Es un tema un poco más de más largo análisis. Por ahora digamos que están las evaluaciones o están las batallas, si quieren llamarlo de esa manera, del plebiscito constituyente y las elecciones del próximo mes de abril del año 2021, en donde se van a elegir autoridades municipales, se eligen gobernadores provinciales por primera vez en la historia reciente, y se eligen también, o se elegirían también, a los constituyentes, ante la eventualidad de que en el plebiscito el triunfo fuera por la opción de una asamblea constituyente. Decía al principio que esta idea de que cuando el escenario es adverso, las fuerzas o los ejércitos se repliegan para poder enfrentarlo de mejor manera no es nuevo. Lo hizo en octubre, en los primeros días de octubre del año 52 a.C., el líder celta Vercingetorix, que hacía la resistencia frente al ejército romano, que se atrincheró y fue rodeado por el ejército de Julio César y desde ahí hizo la resistencia. Lo hizo también en el mes de octubre, curiosamente, pero esta vez del año 1814, el que hemos definido llamar el padre de la patria, Bernardo O'Higgins, cuando se fue sitiado en la ciudad de Rancagua por el ejército realista que venía reconquistando posiciones. Y desde Rancagua O'Higgins hizo una resistencia que duró un par de días. Tal vez en términos más y para mostrar que esto está presente tal vez en la cultura colectiva o en el ideario común, en la cultura popular. También en la película del Señor de los Anillos, en Las Dos Torres, también lo hizo el rey Theoden de Rohan cuando se repliega hasta el abismo de Helm ante la avanzada del ejército de Mordor. Pero si bien esta estrategia no es nueva, habitualmente no tiene buenos resultados, que es una de las cuestiones que hay que considerar. Por ejemplo, Vercingetorix, una vez que estuvo sitiado por el ejército romano de Julio César, en el año 52 a.C., cuando se le acabaron las provisiones, se le acabó el agua, la comida, fue finalmente arrasado, a la espera, digámoslo, de refuerzo, fue arrasado por el ejército romano en una jugada estratégica brillante por parte de Julio César, que le valió además el elevarse hasta la gloria. Y hasta el día de hoy, digamos, los celtas perdieron el dominio de esas tierras. En el caso de O'Higgins, alcanzó a resistir 2 días hasta que logró abrir una brecha por la retaguardia y pudo salir literalmente arrancando hasta Mendoza. En ese caso se produjo en el país la reconquista por parte del ejército español
y O'Higgins se dedicó en el exilio a formar lo que luego llamamos el Ejército Libertador, y eso ya viene y eso ya es parte de una historia, de un capítulo distinto de la historia. En el caso del rey Theoden de Rohan, en El Señor de los Anillos, finalmente triunfa en la batalla del Abismo de Helm, pero por la aparición providencial de refuerzos, ¿no? La pregunta es acá, ¿qué refuerzos podrían llegar a salvar a este gobierno? Y lo pregunto porque hay que considerar otro aspecto súper interesante y súper necesario, me parece, a propósito de lo que se está viviendo hoy. Estas metáforas de guerras y de conflicto se aplican cuando hay bandos distintos. En el caso de lo que estamos viviendo hoy en Chile, tanto a nivel nacional y tal vez se podrían buscar algunas coincidencias también a nivel más local. Es el Estado resistiendo los embates de su propio pueblo. Cuestión que ontológicamente más se parece a un parricidio, un infanticidio o a una conducta altamente deplorable, entendiendo que el Estado nace y se forma para proteger al pueblo. De hecho, dentro de los pocos visos que tenemos en nuestra educación formal de formación cívica, nos alcanzan a explicar por ahí entre octavo básico y segundo medio que democracia significa el gobierno del pueblo, ¿no? Cuestión también digna de analizar, me parece, toda vez que el modelo es el modelo de la democracia griega del gobierno ateniense, que era un gobierno basado en la esclavitud. Pero dejemos ese análisis para otro momento. Volvamos sobre el punto de que la disputa se está produciendo hoy día entre el gobierno y los embates de la propia gente, el propio pueblo, que es un pueblo que queda además fuera de los debates políticos, porque toda la lucha que está dando el gobierno la da con la oposición, cuando finalmente la fuerza transformadora la está poniendo hoy día la gente, el ciudadano a pie. Los porfiados, que se les ha llamado a todas en los medios de comunicación masiva, que son finalmente la gente que está fuera del sistema formal, la gente que no accedió al bono de las 500 lucas porque trabajan informalmente, que no pudo acceder al ingreso familiar de emergencia y que durante esta pandemia se les ha tenido que rascar con sus propias uñas y en donde el único respiro ha venido de parte de un proyecto que permitió retirar el 10% de nuestros propios fondos previsionales. Es decir, esa gente que hoy día hacía fila en el mall chino, no para comprar televisores, en el mall chino no venden televisores, no venden plasmas, no venden equipos de música de alta fidelidad, no venden ropa de marca. En el mall chino la gente estaba comprando jeans, calcetines, ropa interior y diversos artículos que son los que revenden en las poblaciones y que son la base de la economía de las familias de todas esas personas que estaban hoy haciendo la fila en el mall chino. Son las personas que estaban hoy haciendo fila en la dirección del crédito prendario, conocido también como la tía rica. Algunos para empeñar joyas y algunos otros enseres para poder tener liquidez y enfrentar lo que viene. Algunos otros con la bienaventuranza y la fortuna de haber cobrado ya la plata del 10% de la AFP, que estaban retirando las joyas de la familia que ya habían empeñado antes. Son las personas que estaban hoy día haciendo fila en los supermercados nuevamente para poder abastecerse. Esas personas que están fuera del sistema y que finalmente no son reconocidas. Hoy día veía en la televisión a panelistas y mucha gente que estaba opinando y que decía, pero ¿y por qué esa gente no compra por internet? Bueno, no compra por internet porque muchos de ellos no tienen internet, algunos otros de ellos no les llega el internet, no hay factibilidad técnica en los lugares donde viven, algunos de ellos no están bancarizados,
están en DICOM, tienen deudas por todos lados y no funcionan a través del comercio electrónico. Y en último caso, sería bueno informarle a todas las personas que opinan desde la televisión en su posición un tanto más cómoda y con la certeza de que tienen que comer todos los días de aquí a fin de mes y en los próximos meses también, de que informarles que en el mall chino no venden con internet. Es más, en la mayoría de los locales ni siquiera hay pago con tarjetas electrónicas. Es un mundo que mueve mucha plata y que funciona todavía a la vieja usanza, cambiando plata por producto. Ese mundo y ese pueblo es el que sale a las calles a protestar, ese pueblo es el que sustentó toda la movilización, el estallido social del 18 de octubre. Y es un pueblo que aún sigue sin tener una clara representación en el mundo más formal, en el mundo más educado y en el mundo más politizado. Es un pueblo que difícilmente se reconoce a sí mismo también como sujetos políticos, y es un pueblo que hoy día no escucha y no le cree al gobierno. Cuestión que también parece difícil cuando en medio de todo lo que vivimos hoy día y con todo lo que estoy relatando, el presidente de la República aparece y toma largos minutos en la televisión para informar del gran proyecto del gobierno, que es acceder a la tecnología 5G. Con todas las ventajas que eventualmente pueda tener esta nueva tecnología y todas las mejoras en la condición de vida de las personas que puedan acceder a ella que pueda tener, sigue pareciendo una discusión bizantina, como tantas otras, en medio de la situación que estaba viviendo hoy día, particularmente la ciudad, en medio de la situación altamente conflictiva que se está viviendo en la Araucanía, porque finalmente es desoír un grito de ayuda, el grito de auxilio de una parte importante de la población que va a comprar y se aglomera aún a riesgo de contagiarse porque no le quedan muchas más alternativas, y lo que ofrece el gobierno es el acceso a la tecnología 5G cuando son personas que difícilmente pueden acceder a la televisión por cable y al internet. ¿Qué es lo que queda para adelante? Como siempre que toca hacer algún tipo de proyección hacia el futuro, espero estar equivocado en muchas de ellas, pero me da la impresión que de seguir por esa vía, de seguir aumentando la brecha y la disonancia cognitiva, dicho en términos más formales, es decir, que el gobierno siga hablando de soluciones a problemas que la gran mayoría de los chilenos no tienen, porque tienen problemas más urgentes que resolver. En la medida que esa actitud no cambie, pareciera más o menos evidente que van a volver a producirse episodios de manifestaciones que probablemente vayan ganando masividad en la medida que no se revierte el camino. Y lo mencionamos ahora, si es que hay alguien del gobierno viendo esta columna, para que luego no digan que no se vio venir, porque dicho sea de paso, lo que estalló el 18 de octubre no ha tenido ninguna solución concreta y real, y solamente se ve interrumpido por la pandemia. Entonces, en la medida que no se retomen esas conversaciones, que no hayan acciones concretas en ese sentido, lo más probable es que sigamos viendo episodios de manifestaciones en la medida que la situación sanitaria lo permita. Y esperemos que no, en la medida que esperemos que no suceda, que finalmente la necesidad y la urgencia de este sector de la población sea tan grande que rebase los resguardos sanitarios. ¿Descabellado? No lo sé. Bueno, volvimos. Perdón, tuvimos unos pequeños problemas técnicos. Haciendo un resumen, la situación es compleja como ha venido siendo la tónica en los últimos tiempos, y esperemos que las medidas que se tomen de aquí en adelante puedan lograr tener mayor sintonía con ese sentir de
de la población que está hoy día en una situación menos estable, más vulnerable. Con esa reflexión, nos despedimos hasta la próxima semana. Quédense en sintonía, que ya muy pronto, a las 20:30, viene Santiago Peñalosa con el programa Hablemos de Deporte. Muy buenas noches, hasta la próxima semana.